me diste gracia. Muy buenos días a todos. Agradecemos a Dios infinitamente. Muy especialmente hoy vamos a elevar nuestras oraciones hacia Dios por el eterno descanso del Santo Padre, Papa Francisco. Buen día, Luis. Buen día, Padre. Buen día, Eric. Ayer, el Papa Francisco, no el Santo Padre, ha partido de este mundo. El legajo que ha dejado el Santo Padre es inolvidable en la historia. Francisco de los pobres, Francisco de la reconciliación, Francisco de los débiles que sean protegidos. Cuando habla de Papa Francisco, me podía dar un breve panorama sobre su vida. Papa Francisco nació como Jorge Mario Bergoglio el 17 de diciembre de 1936. En Buenos Aires, Argentina. Es el primer papa latinoamericano. Uh-huh. Y también de esa congregación jesuita. Y él fue uno de los miembros de la congregación del orden jesuítica. Se convirtió en papa 13 de marzo de 2013, sucediendo al Papa Benedicto XVI. Su papado ha estado marcado por un enfoque en la humildad, el diálogo interreligioso, la justicia social y la atención a los pobres y marginados. Ahora, ¿podría decirme cuáles son sus iniciativas? Bueno, nosotros sabemos que él se preocupaba mucho por los temas globales como el cambio climático, por ejemplo, uh-huh, la migración, la paz. Se le conoce mucho por su estilo accesible y cercano, a menudo interactuando directamente con las personas y alejándose de las formalidades de tradición, ¿verdad? Él hizo muchos viajes que le tocaron a la gente. En cuanto a su muerte, hasta la fecha actual, 22 de abril, el Papa Francisco sigue vivo, parece. Sin embargo, como una figura pública importante, su eventual fallecimiento será un evento señalado en la historia de la Iglesia Católica. Una vez suceda, será importante observar cómo se desarrolla el tránsito al siguiente Papa y el legado que va a dejar Francisco. Uh-huh. Ese legado, estaba viendo las noticias, ¿verdad? Y es un tipo que rompía todas las barreras. Él se bajaba de su vehículo, saludaba a la gente, besaba a los niños y daba muchos mensajes a los jóvenes, ¿eh? De tal forma que creó una nueva generación, un poco rebelde, ¿verdad? Pero reclamando por lo que es de ellos. Uh-huh. Y por otro lado también ese compartir con otros líderes religiosos, intenso. Le vemos ahí con diferentes, hasta con los hindúes, con los árabes, con todo tipo de religión. Él se sentaba y dialogaba, ¿verdad? Uh-huh. Entonces significa que él tenía un espíritu de evangelización muy profundo, y también la incidencia que tenían los otros líderes mundiales, como esos presidentes de Estados Unidos, por ejemplo. Le respetaban, hablaban con él. Entonces el vacío que él deja es muy grande, debido a que
supo, como dijiste recientemente, llevar la humildad en ese lugar de tanto poder. Muy bien. Desde ayer Roma está en luto. No Sí. solo en Roma, toda la Iglesia Católica en el mundo está en luto. Sí, Ahora la pregunta es, ¿y el funeral de un papa se celebra en la Basílica de San Pedro en Vaticano? sí, Y es un evento que atrae a miles de personas, incluidos dignatarios, líderes religiosos y fieles de todo el mundo. Implica el cuerpo del Papa está preparado para la presentación y a menudo se visten con ropas litúrgicas. Se realiza una misa solemne que es oficiada por los cardenales y los miembros del clero y se respetan tradiciones, incluyen oraciones especiales. Entonces, ahora la pregunta es, después del funeral, ¿qué? él dejó un testamento en donde quería que se le entierre. Tiene que ser bajo la tierra, dijo él. ¿Y en qué lugar? Parece que va a ser en la Basílica de Santa Marta, algo así. Entonces todo eso se tiene que cumplir en estos días. Después del funeral, el cuerpo del Papa puede ser enterrado en el lugar significativo dentro del Vaticano. Entonces las decisiones personales de él ya está ahí. La elección de un lugar de enterramiento también. Y después de eso viene la elección. El conclave. Cónclave, sí. Ahí, normalmente, después del funeral, el cuerpo del Papa puede ser enterrado en un lugar significativo dentro del Vaticano. Sí. Puede variar según las decisiones o testamentos personales del Papa en vida. La elección de un lugar del enterramiento puede tener un fuerte simbolismo. Y algunos papas han sido enterrados en la cripta de la Basílica de San Pedro. ¿Esa es la? La gran mayoría se le enterró ahí. Sí, así mismo. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el contenido del testamento del Papa Francisco? El testamento del Papa, al igual que el que simboliza a cualquier persona, suele ser un documento privado, se mantiene muy secreto. Entonces, ¿qué acontece? Es muy confidencial y no se publica ampliamente. Sin embargo, y en el caso de los papas es común que contengan reflexiones sobre su vida, agradecimientos y deseos para el futuro de la Iglesia hasta la fecha actual. Y el testamento del Papa Francisco no ha sido públicamente divulgado en su totalidad. Tradicionalmente, los testamentos de los papas pueden incluir instrucciones sobre su funeral, legados espirituales y a veces menciones de las personas que han influido en su vida. Es importante tener en cuenta que el Papa Francisco, al ser un líder religioso, puede tener un enfoque muy personal y espiritual en dicho documento. Si hay algo para destacar, nosotros en nuestros días vamos a tener todos los datos. Sí. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el deber de cada cristiano católico frente a la muerte del Santo Padre? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Ahora, nosotros primero tenemos que tener la conciencia de oración. Sí. Segundo, la reflexión sobre
el legado. Tercero, la unidad de la fe. Y cuarto, la participación en los ritos. Y preparar para el cambio en nuestra propia vida. Vivir, por supuesto, el mensaje del Papa. ¿Qué te parece? Entonces, lo que no tenemos que olvidar que tenemos que tener la capacidad de discernir lo que es la voluntad del Santo Padre y especialmente cumplir lo que es el ejemplo y el testimonio de vida. Este sábado se le entierra. Sí. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos tomar en cuenta? Frente a la muerte del Papa Francisco, los católicos están llamados a un conjunto de responsabilidades y actitudes que reflejan su fe y respeto por la figura del Papa como el líder de la Iglesia. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que tener en cuenta la oración. La oración es el pilar de todo lo que Sí. necesitamos en este momento, país. Y es común que los fieles recen por el Papa que ha fallecido, pidiendo su descanso eterno, agradeciendo por sus servicios. Las oraciones pueden incluir misa, rosario, plegarias especiales. Y no tiene que enfocarte solamente en eso también, país, porque tenemos también la elección del nuevo Papa. Sí, ¿Qué tipo de iglesia queremos para el futuro? Eso es importante también rezar por ello. muy bien. Ahí tenemos la responsabilidad de invocar el Espíritu Santo sobre los cardenales que van a participar en el conclave. Sí. Eso implica, nosotros tenemos que tener, aunque no estamos, pero tenemos que rezar para que, respondiendo los señales del tiempo, podamos contar con el nuevo Papa, Sí. quien tenga la luz y la sabiduría de Dios para guiar a su iglesia. Eso es importante, ¿verdad? Porque inclusive se habla mucho de que el tiempo del papado de Francisco fue en un tiempo con mucha crisis a nivel mundial, guerras y problemas climáticos. Guerra, muchas inmigraciones, mucha violencia, fanatismo, todo tipo de cosas ha acontecido. Entonces él hizo su papel muy bueno en esos tiempos porque no es difícil. Desafortunadamente también había mucha crítica, Sí. pero es fácil para criticar. Sí, él tuvo, parece que 2 sacerdotes que levantaron ideas raras contra la iglesia y que fueron en su momento controlados por el Papa. Por eso te digo, es como un papá y mamá que sacrifica su vida para sus hijos. Sí, Siempre los hijos tienen la crítica. La crítica sobre su papá, su mamá, qué es lo que no hicieron, qué es lo que hicieron, todo eso. Y ni siquiera no toma conciencia del sacrificio y sudor lo que ha hecho para criar a los hijos. La misma forma, cuando una persona asume una responsabilidad, todo el mundo sentando otro árbol y empieza a mirar y mira solamente los defectos. genial. En estos momentos en que el Papa está siendo velado, la iglesia no queda desprotegida. No. Hay una persona que asume Sí. interinamente Sí. en este Para tiempo. organizar todo el Sí. acontecimiento. Se le llama camarlengo, parece, algo así. Y es Sí. Y es un cardenal
que asume la responsabilidad de coordinar todos los eventos, especialmente y en la ausencia del Santo Padre. Ese va a ser porque organizar un conclave no es tan fácil. Todos los cardenales del mundo tienen que llegar a Roma. Así es, ¿no? Sí. Y luego empieza un retiro, oración y discernimiento. Muy bien, entonces lo que más importante en la vida es para saber cómo se organiza un conclave. ¿Cómo se organiza un conclave para elegir el Papa? Eso es lo que todo el mundo quiere saber, ¿no? Sí. Primero, la elección de un nuevo Papa se lleva a cabo mediante un proceso conocido como conclave que realiza en la Capilla Sixtina del Vaticano. Sí. Entonces, ahí hay ciertos procedimientos, ¿no? Sí. Ahí se le van llegando los cardenales. Sí. Y fíjate que la función del camarlengo es fundamental. Sí. Porque él va a sellar con esos cardenales dentro la Capilla Sixtina. Ya no existe comunicación de afuera ni adentro. Ahí ya no hay campaña. Ahí no hay piragüe, no hay nada. No hay campaña. No hay politiquería ahí. No hay emperador político, nada. No hay no hay nepotismo, nada de eso, absolutamente. Entonces, nosotros vamos a analizar cómo lleva a cabo el conclave. Entonces, primero, la elección de un nuevo papa se lleva a cabo mediante el conclave. ¿Qué te parece? Sí. Muy bien. La elección de un nuevo papa se lleva a cabo mediante un proceso conocido como conclave que se realiza en la Capilla Sixtina del Vaticano. La convocatoria una vez un papa muere o renuncia, se convoca a un conclave. Sí. En el caso de Papa Benedicto, no es que murió, sino renunció. Entonces, en este caso, naturalmente, entonces, primero la convocatoria. Una vez que el Papa muere o renuncia, se convoca conclave. Solo los cardenales que están bajo los 80 años de edad son elegidos o elegibles para participar en la elección. El número de los cardenales pueden variar, pero suele haber alrededor 120 cardenales. En este caso se está publicando de que va a haber 135. Sí, por eso, el conclave se desarrollará como es tradición en la Capilla Sixtina, donde reunirán 135 cardenales. Sí. Se realizan 4 votaciones por día. 2 por la mañana y 2 por la tarde, hasta alcanzar una mayoría de los 2/3. 2/3 sobre la persona indicada. Sí. Y creo que va a estar ahí nuestros 2 cardenales también. Sí.
Martínez y no sé, el otro es No, acá nosotros tenemos uno. uno, el oficial, ¿verdad? Ese es el único. Ah, En Paraguay tenemos... Martínez. Sí. Ahora, la preparatoria o preparativos iniciales, antes que comience el conclave, se lleva a cabo reuniones para discutir el estado de la iglesia y las necesidades de su liderazgo, y sin embargo, la votación sí se realiza en secreto. Sí. Si en 3 días, si en 3 días no sale el nuevo nombre, no hay consenso, hay un receso para oración Claro, intensa. sí, sí. Entonces, el juramento de la confidencialidad. Antes de ingresar al conclave, los cardenales hacen un juramento de mantener el secreto sobre los procedimientos electorales y cualquier discusión que haya ocurrido durante la deliberación. Entonces ya no podés hablar mucho de ahí. No sale ninguna información. No sale. No. El proceso de votación. Sí. Las votaciones son realizadas en sesiones que pueden llevar varios días. En general, se realizan hasta 4 votaciones al día, dice. Sí. Segundo, cada cardenal y escribe el nombre del candidato que elige y en una boleta y la deposita en un receptáculo. Como una palangana eso. Así mismo. Para ser elegido un candidato debe recibir 2/3 de los votos. Si no se logra un consenso, el proceso de votación sigue continuando. Va a salir el humo negro. Si se quema la papeleta usada, sale humo negro. Fumata blanca o negro. Sí. Después de cada votación, las boletas son incineradas. Si se elige un nuevo papa, se produce fumata blanca, Sí. lo que indica triunfante la elección si no se llega a un acuerdo de la incineración, produce la fumata negra. Negra. Muy bien. Anuncio del nuevo papa. ¿Qué te parece? Finalmente se lleva a cabo una misa en la que se formaliza el inicio del papado del nuevo papa, en la que se le da la bienvenida y se ora por su liderazgo. Muy bien. Anuncio del nuevo papa: cuando un cardenal recibe la mayoría necesaria de votos, es aceptado y se le pregunta si acepta al cargo. El cargo. Al hacer, elige un nombre papal. El nuevo papa luego es presentado al mundo desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Muy bien. Cuando fallece el Papa, él tiene un símbolo de poder con él, que es el anillo del pescador. Ese, el camarlengo, que en este caso es el cardenal Kevin Farrell, sí, retira, y se funde eso. Sí, rompe. Se destruye y con los restos se hace un nuevo anillo para el próximo Papa. Sí. Ese todo es rápido. Que eso es lo que es la tradición, ¿vale? Sí, sí. Entonces, esa es nuestra iglesia. La institución más organizada del planeta. Y es muy sabia, sí, en estas cuestiones, ¿verdad? Porque, fíjate vos, nadie habla con los que están eligiendo el nuevo papa. Solamente el humo le habla a la gente. Sí. El humo. Negro o blanco. No hay cosas. Si es negro, no hay todavía nada. Si hay blanco, ya hay. Y después ya se presenta en el balcón, ¿verdad? El nuevo papa. Entonces,
como se dice, es una cuestión netamente secreto de la iglesia, y adentro se discute y se va formando el nombre, ¿no? Y tiene que ser una certeza absoluta de una persona que puede llevar adelante el centro de papado. Entonces no es Wirorei, ¿eh? No, no. Una cosa. Esa es una cosa muy... Por eso, nosotros los fieles católicos deberíamos vigilarnos en oración Sí, para que el Espíritu Santo realmente le ilumine a cada cardenal para el bien de la iglesia. El discernimiento, respondiendo los señales del tiempo, seguir adelante. en estos tiempos, padre, también se habla ya de algunos candidatos, ¿verdad? Estos candidatos. Entonces, ¿de dónde sale eso? Y estuve yo mirando un poquitito de eso. Son personas, había sido que en su vida ya están haciendo cosas buenas, se perfilan como personas que pueden ser papas. Ahora hay varios nombres, aparece, pero ese no tiene mucha importancia. Claro que no. Porque esos son especulaciones de los medios de la comunicación en el mundo. Sí. Y ese no tiene nada que ver con... Así como dijo Trump ayer, ojalá que nuestro candidato salga papa, dice, porque Robert Francis Prevost es el candidato de los norteamericanos. Y ella comienza ya a dar una presión. Sí. Y eso no existe. No. Y esa presión puede hacer cualquier rincón del mundo, pero ese no tiene nada que ver con... No. Y en ese ámbito no entra eso. Ahí, en el ámbito de la iglesia, no hay nada para presión, no hay caudilismo, nada de eso. No es como acá, por ejemplo, que un candidato con mucho dinero va a comprar la cédula y va a salir ganador, ¿verdad? No, ahí no hay nada para hacer. Cada medio de comunicación especula según la conveniencia, Sí. respondiendo lo que es su patrón. Entonces, es terrible, ¿no? No, eso nos lleva mal, nos lleva por mal camino porque Sí. no es serio. Entonces, la Iglesia Católica, en cierta forma, con todas sus limitaciones y debilidades, pero Dios pone las cosas en su lugar. Este tema país del jubileo que él decretó prácticamente en este año, eso no se interrumpe. No es como vos sos el nuevo autoridad electa y entonces acá tira todos los colaboradores del gobierno anterior y todos los proyectos manda al freezer y todos los jefes manda en un corredor de cada institución. No, eso no acontece. La vida continúa. Esa no es misión de Francisco. Es misión de Cristo. Sí. Ahí ya cambia el tema. No, es más serio. Todos nosotros, todo lo que estamos haciendo en nuestra vida no es que nosotros estamos haciendo nuestro capricho. Nosotros estamos respondiendo la voluntad de Dios. Sí, claro. Muy bien. ¿Qué te parece si podemos dar una mirada a las lecturas de hoy? Sí. Hoy, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36 a 41. Sí. Dice, el día de Pentecostés, decía Pedro a los judíos, con cada seguridad conozca toda la casa de Israel que el mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Al oír esto, se le traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, conviértanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa vale para nosotros y para nuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos llamare así el Señor Dios nuestro.
Con estas y otras muchas razones dio testimonios y los exhortaba diciendo: sálvense de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día fueron agregados unas 3.000 personas. Palabra del Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios y gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, vamos a escuchar Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 11 a 18. Ok. María se había quedado afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a los ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? María respondió: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador de la huerta, le respondió: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo: María. Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: Raboní, es decir, maestro. Jesús le dijo: No me retengas porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: Subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Padre y que Él le había dicho esas palabras. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y el mensaje central de las lecturas de hoy destaca la importancia del arrepentimiento y la fe en Jesucristo, así como el papel fundamental del testimonio de la resurrección en la vida cristiana. Entonces, ¿qué estará diciendo la lectura de los Hechos de los Apóstoles? Las palabras de Pedro en el día de Pentecostés debieron tener una fuerza extraordinaria, ¿verdad? Sí. Sin duda, fueron dichas con tal sinceridad y intensidad. Entonces, este pasaje, Pedro proclama a Jesús como Señor y Mesías, invitando a la comunidad a arrepentirse y a bautizarse para el perdón de sus pecados. Este llamado al arrepentimiento y la promesa del Espíritu Santo subraya la necesidad de una respuesta activa frente a la fe, el mensaje cristiano y la conversión de los 3.000 personas reflejan impacto poderoso del mensaje de Jesús y la obra del Espíritu Santo en la comunidad. Padre, en el aire hay un ambiente así que necesita ser esclarecida un poco. Parece que es coincidencia que justamente en Pascua, en donde hablamos de volver a la vida, de renacer, fallece el Papa. Parece que en un momento en el cual todo el mundo está mirando a Cristo, Él también se va. Cristo sube al cielo y Él también se va. Y ahí el tema es, si un grano de semilla no cae y no muere, no produce frutos. Entonces, y en esta vida tenemos que tener la conciencia de que cada uno de nosotros, a algún momento, cumpliendo nuestra misión en esta tierra, ya, pero para un cristiano la muerte no es el fin, es la nueva vida. Nueva vida.
renacer, Sí, tiempos nuevos. tiempo nuevo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros los cristianos, o nosotros lo que nos toca todavía vivir? Lo que tenemos que asimilar los valores de estas personas, sea padre, sea madre, sea un sacerdote, sea un pariente, sea el papa. Tenemos que tener la capacidad de asimilar los principios y valores que ellos han dejado como un legajo. Sí. Realmente el legado de él es muy intenso, muy amplio. Uh-huh. Y si parte de eso traemos en nuestros ambientes, muchas mejoras va a haber. Muy bien, lo que no tenemos que olvidar es que nosotros como seres humanos no tenemos que olvidar que limitaciones tendremos, pero de las limitaciones, de los errores, de las equivocaciones uno aprende y levanta de nuevo. Ahora, el Evangelio de hoy, ¿qué dice? La aparición de Jesús a María Magdalena tras su resurrección es un momento clave que enfatiza el consuelo en el dolor y la revelación de la verdad. Eso se asemeja mucho, por ejemplo, Padre, en las personas, en nosotros cuando perdemos contacto con Dios, nos desesperamos. Sí. Y a cualquiera le preguntamos hipotéticamente de Sí. que ¿dónde está Dios? Nos decimos, ¿dónde llevaron el cuerpo? Especialmente cuando vivimos una situación muy desagradable. Sí. O muy doloroso. Ahí dice, a través de este encuentro de María Magdalena, Jesús no solo manifiesta como el resucitado, sino también confía a María la tarea de ir a los discípulos y compartir la buena nueva. Uh-huh. Entonces, imagina a quién el Señor le envía. Por eso, en este mundo, nunca tenemos que desestimar a nadie, no tenemos que marginar a nadie, no tenemos que condenar a nadie, sino valorar la vida. El Señor no mira los defectos, sino las virtudes. Imagina caso de María Magdalena, la tarea de ir a los discípulos y compartir la buena nueva. María simboliza a todos los creyentes llamados a ser testigos de la resurrección. Muy bien. Entonces, y en conjunto ambas lecturas nos invita a la conversión, al encuentro con Cristo, al compromiso de llevar el mensaje del Evangelio al mundo. El llamado a una vida transformada y proclamada de la resurrección son elementos centrales. Ahora, ¿me podía ayudar? Basado en las lecturas de Hechos de los Apóstoles y el Evangelio, como creyentes, ¿cuál es nuestro compromiso? Ahí tenemos que dar cuenta que la vida no es nada fácil. Tenemos que tener la conciencia de llevar una vida según la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hoy nuestro internet no funciona. Funciona. ¿Eh? Entonces, lo que está pasando es Tu equipo está medio rengo, güey. Mi equipo está protestando. Perezoso está hoy. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Hay un tema, güey. La buena nueva es noticia cuando llega a tiempo. Si nuestra gente se olvidan un poco de eso. Y hay mucha gente que necesitan de eso. ¿De qué vale que vos vayas llegando con la buena nueva a una persona y el diablo ya ocupó ese lugar? Por eso, lo más importante de la vida es, primero,
descubrir el rostro de Cristo y en nuestro prójimo. Y ese es algo sumamente importante. Descubrir el rostro de Cristo en la vida de los demás. ¿Qué te parece? Eso es interesante. ¿Eh? Realmente, porque el hombre de iglesia tiene que partir por ahí su trabajo. Sí. Si nosotros no descubrimos el rostro de Cristo, ahí las cosas no funcionan. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es nuestra misión? Primero, el arrepentimiento y la conversión. ¿Qué estará diciendo con el tema de arrepentimiento y conversión? Debemos responder al llamado del arrepentimiento reconociendo nuestras propias faltas, nuestras debilidades, buscando una transformación personal. Esto implica un examen de conciencia y un deseo sincero de cambiar nuestra vida para alinearla con los valores del Evangelio. ¿Cómo estás viendo nuestra sociedad hoy acá, nuestra comunidad? Hay muchos buscan a Dios. Están alejados entonces. Sí, hay muchos buscan a Dios, especialmente muchos padres procurando para acompañar a sus hijos por medio de la formación cristiana, arrepentido de las oportunidades que han perdido para acompañarle y buscando ayuda en todos los ámbitos. Entonces, el segundo aspecto, el bautismo y la recepción del Espíritu Santo. Sí. ¿Por qué eso no debería ser el primero, ¿verdad? A reconocer primero a Cristo, ¿verdad? Sí. Analizar. Entonces, si aún no hemos sido bautizados, es un llamado a buscar el sacramento del bautismo, que es la entrada a la comunidad de la fe, y la aceptación del don del Espíritu Santo. Aquellos que ya han sido bautizados deben renovar su compromiso con la fe. Ahora, el bautismo no tiene que ser por cumplir con las tradiciones y costumbres. Tradición no. Luego, tenemos que tener esta experiencia de Dios y compartir el mensaje de Jesús a la humanidad. Al igual que Pedro y María Magdalena, estamos llamados a ser testigos de la resurrección de Cristo. Eso significa compartir nuestra fe y el mensaje del Evangelio con los demás, ya sea a través de la palabra o acciones. Ser portadores de la esperanza y vivir en comunión. Qué lindo está eso, güey. Son cosas que tenemos que rememorar otra vez. Claro. Siempre. Vivir en comunidad quiere decir debemos esforzarnos por construir y mantener una comunidad de fe con el apoyo mutuo y guía de los miembros. Quiere decir, tenemos que discernir lo que es la voluntad de Dios, amar al prójimo y seguir respetando la vida y poner a salvo. Eso implica la exhortación de Pedro a ponerse a salvo de este mundo corrompido. Nos invita a vivir con integridad y evitar los valores que no reflejan el amor, la justicia de Dios. Genial, güey. Muy bien. Entonces con eso nos vamos a dar. Ahora tenemos algunas novedades. Próximo domingo es el primer domingo después de la Pascua. Nosotros en nuestra comunidad parroquial de San Lucas a las 15 horas vamos a tener la Eucaristía, solemne celebración de la Eucaristía en honor a la
divina Misericordia. misericordia. Sí. No hay cambio en el tema del horario de la misa de los enfermos celebrado por el Padre Andrés. No hay ningún cambio. Solamente a las 15 horas vamos a tener la celebración de la Eucaristía en honor a la fiesta de la fiesta de Divina Misericordia. Luego, no tenemos que olvidar que está yendo rápido el tiempo y el 11 de mayo tenemos nuestro gran encuentro de confraternidad conmemorando Día de la Madre. El Día de la Madre. Necesitamos que la persona que tiene nuestro bingo también se ponga al día con nosotros. Sí, claro. Entonces, Dios mediante, vamos a encontrarnos mañana con el mismo espíritu. Sí, Señor. Muy bien. Santifícame, Cristo, con tu cuerpo sálvame, con tu sangre embriágame, Señor. Agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Entre tus heridas, resguárdame y no permitas que me aparte nunca de ti y del maligno, por favor, defiéndeme. Y en la hora de mi muerte, llámame, Señor, y mándame a ir a ti, para que con tus santos te pueda alabar por todos los siglos. Santificado en Cristo por todos los siglos, guíame. Santificado en Cristo por todos los siglos, guíame. Defiéndeme. Santificado en Cristo por todos los siglos, guíame. Santificado en Cristo por todos los siglos, guíame. Cuerpo de mi Cristo, santificado en Cristo por todos los siglos, guíame. Confórtame, Señor. Santificado en Cristo por todos los siglos, guíame. Santificado en Cristo por todos los siglos, guíame.